De la Asamblea Nacional, el vocal del Consejo de Administración Legislativa, el asambleísta Esteban Torres, y vamos a escuchar la intervención de la ponente, la legisladora Mireya Pazmiño. Desde el mes de enero hasta el mes de junio 2022. Esto se ha tratado en la comisión a la cual yo presido de régimen económico. En la actualidad, el Ecuador atraviesa una crisis económica y esto no es desentendido por ninguno de los ecuatorianos. No se ha podido recuperar el Ecuador desde la crisis del 2019, en el año en el que nos golpeó el COVID a todos los ecuatorianos. Hasta la actualidad, esto cayó en un nivel del 7% y hasta la actualidad, 2 años después, lo único que hemos podido recuperarnos es un 4%. Todavía el Ecuador está muy por debajo de los estándares internacionales a lo que es una recuperación ya a nivel interamericano de igual manera. Con estos datos se evidencia una caída acumulada del 0.8% del PIB para el Ecuador, cuando nuestros vecinos, Colombia y Perú, en un solo año ya superaron el impacto de la pandemia. Cabe entonces preguntarse dónde está la inversión y la generación de empleo que en campaña ofreció el gobierno. Lo que nos lleva a medular de este informe, la ejecución del presupuesto ha sido realmente baja, muy baja. Al dividir el gasto por clasificación sectorial del destino, se tiene importantes variaciones en el porcentaje de ejecución presupuestaria, oscilando entre el 7,8% para el caso de desarrollo urbano y vivienda y el 58,7% para el caso de Tesoro Nacional. En este último sector alberga una transferencia a los GATS, la cuenta financiera deficitaria de combustibles y el pago de la deuda y la transferencia a la seguridad social. Toda esta prioridad del gobierno refleja, y viendo también cómo se está ejecutando el presupuesto, que el gobierno prefiere el pago de deuda a tener una buena inversión y más aún una inversión social para el Ecuador. También llama la atención que existe un monto devengado en el sectorial del Tesoro Nacional que asciende a 11.300 millones, pero el pago efectivo realizado es de 8.700 millones. Muchos tal vez no saben qué significa esto. Esto significa que existe un retraso en el sectorial que incluye la seguridad social y que no se sabe cuánto es este retraso, porque según los cálculos serían 2.600 millones para este sector. Compañeras y compañeros ecuatorianos, a junio del 2022, 7 de los 21 sectores temáticos reportan ejecuciones por debajo del 30% en lo que respecta a inversión, lo cual es catalogado como una muy baja ejecución. Tenemos para desarrollo urbano y vivienda 7,8% de ejecución en la parte de inversión. Recursos naturales 14,2%. Ambiente 20%. Trabajo 25%. Turismo 26,1%. Agropecuario 27,7%. Electoral 28,8%. Esto en la parte sectorial. Los datos que menciono eran al primer trimestre porque aquello es lo que determina la ley, que nosotros hagamos el cálculo de cuánto es la ejecución presupuestaria de enero a junio. Pero también se ha pedido hasta la actualidad, y eso nos han enviado la Secretaría de Planificación a la comisión, y también sigue siendo penosa que hasta la actualidad igual tenemos nosotros una muy baja ejecución presupuestaria. En el sector de educación, a septiembre reporta el 30% de ejecución en gasto corriente, y escuchen esto, y solo el 36% en gasto de inversión. El sectorial comprende al Ministerio de Educación, pero también a todas las universidades del país. Es decir, hasta septiembre, solo en la parte de inversión, el 36%. En asuntos internos, 66% del gasto corriente, que esto todos saben del gasto corriente, que es el pago de sueldos, y es penoso que el 17% de ejecución para lo que es inversión. Por eso los policías, en esta parte del sectorial, esa baja ejecución presupuestaria del 17% influye mucho a la parte de seguridad. Y ahora los policías no tienen uniformes, chalecos antibalas, municiones o incluso gasolina para los patrulleros. Y en el sectorial de salud encontramos una ejecución del 62% en el gasto corriente y solo el 20% en inversión. Todo
ello evidencia que el gobierno no ha sido eficiente en la ejecución del presupuesto para el año 2022. Los presupuestos y sus ejecuciones son declaraciones de prioridades, pero es una lástima que este gobierno no esté cumpliendo ni siquiera con lo que dijo en campaña, ni siquiera con la parte social, con la parte fundamental, educación, universidades, salud. Estamos frente a una crisis de gobernabilidad porque cuando existe sobrecarga de demandas sociales no son atendidas. Tenemos una implosión social, como en el paro del año 2022, compañeros, que todos salieron a la calle a reclamar por el alto costo de la vida, porque no teníamos medicinas, porque nuestros hijos se estaban quedando sin educación. Y esto está evidenciándose que el gobierno no está ejecutando el presupuesto que existe, no se está exigiendo más dinero, se está pidiendo que ejecuten lo que ya tienen y ese trabajo no lo están haciendo el gobierno. Quiero recalcar también lo que ocurre con los desembolsos del IES. Según el informe presentado por el Ministerio de Economía, en el periodo enero a junio del 2022, esta cartera de Estado devengó un total de 2.244 millones al IES, cifra superior a los 812 millones devengados en el mismo periodo del año 2021. Pero no es transparente estas asignaciones, estos valores que fueron pagados, o si no, se mantendría, como decir, un retraso que hay para esta cartera. Finalmente, en el gasto por destino o grupos referentes a obras públicas, se encuentra que esta se sostiene un presupuesto codificado de 503 millones, pero que ha sido solo devengado 76 millones de dólares. Por eso el país está como está en cuanto a lo que es carreteras, vías de comunicación. Lo más importante, la arteria más importante de comunicación para la producción, para que se reactive la economía, no se está ejecutando el presupuesto, habiendo dinero. 503 millones de dólares asignados para obra pública y solo ejecutado 76 millones de dólares, es decir, el 15,11% de obra. Y esto debería estar a cargo principalmente del ministro de Transporte y Obras Públicas. Está también a cargo del ministro de Salud, al ministro de Educación, ministro de Energía y Minas y ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, pero no se ejecuta nada para lo que es obra pública. Me pregunto qué pasa con todas esas vías en construcción, me pregunto qué es lo que está pasando con las vías en cada una de sus provincias, compañeros legisladores, que yo estoy más que segura que igual que en mi provincia me piden que sea atendida la vía Ambato, Bolívar, Babahoyo, también les han de pedir en sus provincias que sean atendidas esas vías. Dinero está, dinero existe, lo que no hay es esa voluntad política, esa conciencia de ejecutar lo que ya está asignado como presupuesto para lo que es inversión y obra pública. Por todas estas deficiencias e irregularidades en la ejecución presupuestaria, como Asamblea Nacional debemos aprobar este informe que ha sido bastante técnica. No nos hemos inventado cifras, no nos hemos hecho de manera, como muchas de las veces dicen, que de manera política, acuerdos de bancadas tratan de desinformar o tratar de impedir la gobernabilidad. Es un informe claro, técnico, preciso, con cifras de que existe una baja ejecución presupuestaria y debemos exigir al gobierno ecuatoriano que preste atención a todos nosotros. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, compañeros legisladores.